Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Aipelao, capítulo 1313. Así que estamos todavía en esta cuarentena, por lo menos acá, región metropolitana, comuna de La Granja. Está complejo el ambiente, así que vamos a tratar de ser ese pequeño luz de entretenimiento y barniz de cultura que nos gusta a nosotros meter la cuchara en todos los temas. Colega, saludos. Bienvenida. Hola, colega, qué gusto verla. Aquí estamos bien con este especial de inventos. Lo que queríamos hacer con la colega eran esas típicas cosas que uno utiliza todos los días o va a lugares donde la utilizan continuamente y no sabe de dónde salió la idea. Entonces, Claro. cada una tomó 3 objetos. Exacto, colega. Y dijimos, oye, pero qué interesante sería saber de dónde salió esto, quién se le ocurrió, cómo fue. Ese es el tema de hoy. Exacto, colega. Y es un tema que tiene que ver con conocer un poquito más allá, como tú dices, lo que usamos en cotidiano. Porque uno todos los días hace cosas. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo. Oye, voy a meter esto al microondas. Nunca. Uno se pregunta de dónde salió la idea. Uno utiliza nomás. Entonces, igual es bueno de repente cuestionarse y preguntarse. Y quisiera para partir dar unos saludos. Mis saludos los voy a dar yo primero, colega, ahí le doy el pase. Un saludo grande y un abrazo. Yo sé que puede sonar súper así chauvinista, pero no lo es. A los profesionales de la salud, colega, que están todos los días, que tienen que hacer sus turnos, que tienen que estar 24/7 de repente, que tienen que exponerse todos los días y que más encima supimos que hasta habían sido discriminados en algunas partes. O sea, ya el colmo. Pero bueno, aún así, un afectuoso abrazo y de agradecimiento y principalmente a la mamá de una amiga mía que se contagió y eso significó que se contagiara todo su grupo familiar. Así que están bien preocupados. Un abrazo, harta fuerza, harto cariño y esperemos que esta cosa vaya avanzando, no sé cómo, porque en realidad los únicos que se la están jugando son ellos, que están todos los días, porque digamos que los demás que aparecen para dar discurso y se van para su casa, no están haciendo mucho. Colega. No quiero ni tocar el tema de las cajas cuando Cecilia Morel y Piñera quiere repartir esas cajas a San Miguel. No, mejor no lo voy a tocar. No. Siguiendo con los saludos, quiero también sumarme a los saludos de la colega, al personal de salud, que en mi caso yo tengo familia muy cercana que ahí está dándole batalla a eso, y a 2 amigos que ellos saben quiénes son, que están mal. Hay una persona que ya falleció por esto, por el COVID, y no sé qué decir en estos casos porque pucha, entre rabia, entre tristeza y también mi otro amigo que su familiar sigue en esto, sigue luchando. Y yo siempre cuando le escribo le pongo que nosotras aquí nosotras dos en el Aipelao le tiramos toda la fuerza porque es increíble que palabras de aliento a la familia, a veces sí, a veces la gente sí le sirven, y si nosotros con este pequeño granito de arena podemos hacerlo, le enviamos un afectuoso saludo a toda la gente que o ya está metida en esto de ir a no poder estar con su enfermo en el hospital. Exacto, Gansa. Sí. Tener que estar sabiendo porque te mandan, mire, se lo vamos a comunicar por teléfono. No sé, yo lo encuentro terrible, colega, terrible. Sí. Y es cierto, yo la primera vez que nosotros aquí en el Aipelao tocamos el tema del COVID, yo dije, no, si tiene que ser esto aquí, esto allá, están poniendo mucho, mucho color. Pero ahora que veo la realidad, que ya me ha tocado más de cerca, colega, es una cosa tremenda, es que ahora sí que se vislumbra la diferencia en las clases sociales de Chile. Sí, colega. O sea, estar en una posta a tener el privilegio de poder tener estas máquinas con respiradores y conexiones. Ay, señor, no sé, colega, es una cosa que casi nos deja uno así con el alma mal. Sí, colega, además, cuando tú ves que la autoridad no está actuando como corresponde, entonces uno como ciudadano común y corriente, que yo soy una mujer que vivo en una comuna popular, soy profesora, tú ves
que tienes cero protección, cero. Cero, en este país hay cero protección. O sea, te salváis, si tenéis el bolsillo lleno, te salváis. Si no, no. Eso es lo más terrible, vivir en la indefensión absoluta. Yo siento que en eso estamos. Y eso es lo más doloroso y era algo que uno no podía prever. Eso sí yo siento, porque honestamente que Chile esté con este nivel de contagio y de fallecimiento era inesperado porque supuestamente estaban todos preparados desde enero, no sé cómo, pero bueno, ahí ves No, tú. colega, che, es una cosa. Mire, Así ¿sabe? que, Por eso yo sé que la gente ya está como prende la tele, mm, tantos muertos, tantas personas, está eso, mal, mal. sí, Hoy día estaba escuchando que mucha gente está en depresión, está con crisis de pánico, no quieren claro. salir, pero no ver a nadie. Entonces, Entonces, no es un tema fácil. Y nosotros desde acá, pucha, en estos poquitos instantes que tenemos de alegrarle un poco la vida, lo hacemos con mucho cariño. y por último, una sonrisa que le saquemos en un trayecto, mire, mientras va manejando y puso, o mientras va en la micro, o voy a escuchar mientras Mientras espera la cocino, papa para el eso, almuerzo, exacto, y se rió, ya eso es harto, nos damos colega. por pagar. Sí. Ya, colega, le doy el pase para que usted parta con su primer invento. ¿Cuál eligió? Ya, colega, mire, este invento a mí me encanta y ojalá yo tuviera aquí en mi casa, pero todavía no está tan al alcance de la mano. Se puede postular, pero no, yo no he salido beneficiada con ese. Espero que si en algún momento lo tenga lo antes posible. Las celdas solares, Great. calefacción por el sol. Sí, maravilla. Durante mucho tiempo, los investigadores de todo el mundo intentaban buscar la manera de aprovechar la luz del sol como fuente de energía. Ujú. En sus inicios, el futuro no era nada prometedor debido al costo que se interponía en el camino de utilizar esta fuente de energía para lo que era la vida cotidiana. Era bastante caro. Entonces fue en el año 1883 que el inventor norteamericano Charles Fritz presentó el primer modelo de obtención de energía fotovoltaica, que llamó la celda solar. Ya. Su invento dio paso a la producción de paneles solares que lograban transformar la energía solar en energía eléctrica para su consumo. Estupendo. O sea, Ya, para el año 1904 fue cuando otro norteamericano, porque para ser franca, a Charles Fritz le hallaron súper entretenido, pero por el costo, ay, ya, ahí quedamos, lo sí, llamamos. claro. Entonces, en 1904, Henry Wilsey consiguió almacenar la energía generada durante el día para ser utilizada en la noche. Otro avance Mm, significativo para este avance fotovoltaico que seguía haciendo progreso como una energía alternativa. ¿Ya? Entonces, de primera dijeron, no, muy caro ponerlo. Y aquí, cuando se dieron cuenta, o sea que nosotros aparte, que cuando más se usa la luz mm, de villa, por decirlo así, en la noche, este caballero, mira, recolecta la luz y lo usamos en la noche. Incluso el mismísimo Albert Einstein siguió experimentando con la energía solar fotovoltaica y esto le permitió adjudicarse el premio Nobel en 1921. Pero eso no es que él haya utilizó esto de que habían descubierto los otros, pero claro. él, a ver, Mm, tenía dedos de piano de sobra para ganarse sí, pues. el Nobel de Física. En la década de 1950, un grupo de científicos del laboratorio Bell descubrieron la forma accidentalmente de potenciar el silicio para el uso de la tecnología solar. Es gracias a este descubrimiento que el desarrollo y producción de las celdas solares y su fabricación se abarató considerablemente, haciendo este invento económicamente viable. Claro. Colega, esto lo descubrieron en 1883 y en 1950 casi, 80 años después, ya como empezaron, sí, esto da para más. Sí.
En la actualidad podemos ver los frutos de esos esfuerzos. Hay placas solares instaladas en hogares, edificios, industrias, etcétera. Este tipo de tecnología es limpia y respetuosa con el medio ambiente. Según la revista Energías Renovables, la superficie terrestre recibe 120.000 teravatios de irradiación solar, lo que supone 20.000 veces más de la potencia que necesita el planeta. Y seguimos pegados en una vaina, oye, que está puro destruyendo. Y queriendo sacar a los pajaritos aquí para meter 8 hidroeléctricas. Eso digo yo. ¿Cuáles son las ventajas, colega? Los módulos de captación solar requieren de un mantenimiento relativamente sencillo. Es que ese es el punto, que nadie puede hacer negocio, parece, con esto. Entonces, Colega, lo que le pasó a Tesla. eso digo yo, Viendo eso. el reportaje de Tesla y le hicieron la vida a cuadrito porque él quería liberar la energía para todos. Correcto. Bueno. Otro día vamos a hablar de ese gran hombre. Sí. Las plantas solares no emiten gases contaminantes y son extremadamente silenciosas. Este tipo de energía es generadora de lo que se llama riqueza local, que permite a los países dejar de depender de otros en términos energéticos. ¿Viste? O sea, eso significa autoabastecimiento eléctrico. Sí, pues. La simplicidad de esta tecnología la convierte en idónea para su uso en puntos aislados, zonas rurales o de difícil acceso. Claro. El cableado eléctrico, bye, ponga su panel solar. Otra cosa, una fuente inagotable. No hay muchas perspectivas que el sol se apague. Todavía y si el sol se apaga, todos morimos y nadie necesita celda solar. Eso digo yo. Contribuye al desarrollo sostenible, permite aplicaciones para generar electricidad a gran escala y también para pequeños núcleos aislados de la red. O sea, dedito para arriba hasta el infinito con las celdas solares. Maravilloso. Gracias, caballero, siempre recuérdalo, Charles Fritz. Dedito para arriba para Charles Fritz y Sí. Maravilloso su invento. Eso. Maravilloso. Colega, hasta los celulares se pueden cargar con sol. Y sabe que, como decía antes, esto no se ha masificado porque le caga el negocio a alguien. Ese es el problema. Porque Aquí, sol hay en todo el planeta. No le quiero ni contar las casas que hay al lado de Colbún Machicura. Exactamente. Hay que Unas decirle. más. Ya, great. Ahora yo voy a pasar a mi tema. Yo tomé un tema que es mucho más actual, pero muy revolucionario. Y yo honestamente nunca había investigado cómo se había creado Internet. Y pucha que uno lo usa, sobre todo ahora que estamos en este confinamiento, uno está conectado todo el día, no queda otra. Entonces me pareció relevante. Internet es una creación que nace en Estados Unidos como un sistema que ellos buscaron durante años, pensaron, porque tú sabes que los gringos viven pensando en la guerra, en métodos de comunicación seguros que no fueran filtrables, que no dependieran de una persona que lleve el mensaje, qué sé yo. Y el teléfono que ya era intervenible, que todo el tema. Y ya en la Guerra Fría, tú sabes que durante la Guerra Fría se invirtió en mucho avance de investigación tecnológica para ir contrarrestando lo que era la Unión Soviética con Estados Unidos, el paradigma socialista versus el paradigma capitalista, neoliberal, qué sé yo, y cómo estos iban chocando y uno buscaba la supremacía por sobre otro. Dentro de todas esas pugnas de poder y desafíos que se encontraban, estaba también el prepararse para la guerra y tener la mejor milicia y tener todo lo mejor. Una guerra que nunca se dio porque ellos nunca se enfrentaron, por eso se llama Guerra Fría. Bueno, algún día hablaremos de la Guerra Fría más en profundidad, pero bueno, a partir de esa época, de los 60, se crea en Estados Unidos el ARPA, Advanced Research Project Agency, algo así. Muy bien, colega. Proyectos de investigación avanzada. Y básicamente era un proyecto que buscaba crear comunicación segura para defensa, siempre para defensa. Y que fuera inmune a ataques externos. Ya en el 65 se crea la Red Galáctica. Ahí solo se empezó a investigar de la mano de Paul Baran, que fue el primero que estuvo a cargo de este proyecto de investigación, que fue reclutando en las universidades, principalmente California, grandes como
tipos que entraban becados, que tenían muy buenos, muy inteligentes, muy destacados en esto, en programar y qué sé yo, y fueron armando un equipo que era multidisciplinario, no eran solamente militares finalmente. Y luego ya en el 65 se crea lo que se llamó la Red Galáctica, a manos del señor Leonard Kleinrock, que conectó un computador de Massachusetts a través de un cable telefónico con uno en California. Y ahí ya fliparon, ya haciéndolo con uno se puede hacer con más. Claro. En el año 69, Michael Early se incorpora al ARPA y es un hombre que hace mucho, porque llega a la Universidad de California y se contacta con Stanford y conecta California, Centro de Investigación de California, con Centro de Investigación Tecnológica de Stanford. Y ahí empiezan a trabajar en una nueva plataforma que se llamó ARPANET, que tenía ya 4 universidades. Y así fueron trabajando. Y Gansa, ¿sabéis que aquí quiero hacer un paréntesis? Qué importante es que un país invierta en investigación. Qué importante que un país invierta en ciencia y tecnología. Porque así las universidades no compiten. Todos quieren. Entonces, todos quieren saber. Ya conectémonos, sí, probemos. Por eso estos inventos salen de ahí. Porque estos gringos en eso sí que no se caen. Investigan y quieren llegar ellos primero. Y pucha que es importante, colega. Eso es el capital humano. Eso, exactamente, invertir en capital humano. Ya en el año 70, imagínate, el ARPANET, que tenía como objetivo comunicación en caso de guerra, catástrofe, qué sé yo, se consolidó. Y en el año 72 ya habían 50 universidades en Estados Unidos que trabajaban en red. O sea, ya en el 72 esta cosa en Estados Unidos estaba a nivel académico utilizándose y también se estaban comunicando con otros países como Inglaterra y Noruega, fluidamente. Ya. En el año 83 se dice que nace Internet como tal, como lo conocemos. Obviamente Estados Unidos utiliza un nuevo protocolo donde se empiezan a crear las direcciones y los puntos IP, esas cosas que perduran hasta el día de hoy, que finalmente es el esqueleto de lo que es Internet. Y el ARPA, ese programita que era pequeñito, se amplió a comunicación ya global. Buscaron y se quedó solo con el nombre Internet, porque se llamaba ARPA Internet, pero era muy largo. Así que ya en el 12 de marzo de 1989, un señor llamado Tim Berners escribió un nuevo protocolo y creó 3 nuevos usos. Yo no entiendo mucho programación, pero estas cosas son importantes. El HTML, que todavía existe. Sí. El HTTP y un programa para páginas web browser, que ese nombre se mantiene también. En agosto del 91 se empieza a externalizar toda la información, ya el fluido estaba, pero ya habían páginas web creadas y todo. En 1993 se habían creado 100 World Wide Websites, 100 websites. Y en el 97, más de 200.000. Imagínate. Hoy en día, Internet tiene un alcance global. En todo el mundo hay conexión a Internet. En todos los países, ya sí hay zonas que no tienen conexión, pero generalmente son zonas que no tienen conectividad de ningún tipo, ¿ya? No solamente de Internet. Internet ocupa un lugar muy importante en el desarrollo de las personas hoy en día. Hoy día si no tenéis un correo electrónico estáis muertos, o sea, tenéis que tener, y pasan los choques generacionales que mi abuelita que quiere usar la cuenta root tiene que aprender a tener un correo, a que le van a transferir dinero y a vivir en un lenguaje que no es cercano. Es un choque muy grande para la gente que está en la bisagra de esto. Pero para nosotros, yo no soy nativa digital, pero yo nací un año antes que Internet, nací en el 82, así que, pero también fue un aprendizaje. Yo estaba en la universidad cuando conectaba el telefonito, ¿cierto? Y uno tenía que ahí esperar, y tuve que aprender. O sea, eso de tipear en el teclado, uno se demoraba ahí, pero por lo menos alcanzamos. Hoy día Internet tiene un alcance gigantesco, no solamente a nivel de conectividad, sino que a nivel de relevancia. O sea, hoy día existe la figura de Instagramers,
influencers, Claro. ¿cachai? Tuiteros famosos, YouTubers, youtubers, etcétera. Bueno, nosotras que hacemos nuestro claro, nosotras, programilla por internet, y si no existiera internet no lo tendríamos. Y eso es muy importante. Hoy en día las nuevas generaciones entienden la relación con la web de una manera muy distinta, y existen estas redes sociales donde se exponen y uno dice, estos cabros muestran todo lo tienen que contar. Tienen una manera muy distinta de relacionarse y también de aprovechar estos insumos que le entrega la plataforma de web, todo lo que está, por ejemplo. las tareas se O sea, envían. hoy en día se envían las tareas, los trabajos, hasta los documentos, uno los envía vía digital. Se postula los trabajos por internet. Cansa, es más, tú podís componer una canción solo ocupando cosas que descarguéis de internet. Descargáis un programa para editar música, descargáis un programa para grabar, descargáis incluso pistas de música listas. La descargo. Sí. Podéis grabar música, podéis crear programas. Tienes muchas utilidades. Muchas utilidades. Para bien y para mal también. También. A mí me parece que para que sea aún más democrático, aún más libre, debería ser de acceso libre. No tener que estar pagando los planes que pagamos, porque para tener un buen internet hay que pagar. Sí. Y creo que ese sería un avance mucho más sustancioso, porque no habría que invertir tanto en pagar conectividad, sino que podrías invertir quizá en otras cosas en tu hogar. Y internet, si va a ser de uso tan relevante, hoy día se revela la crisis de la desigualdad, los niños que tienen que hacer tareas por internet y no tienen internet en su casa. O sea, ahí sale ese problema también. Así que eso para mí sería una crítica, pero creo que internet es un invento revolucionario. Ese. Ahora que usted me cuenta esto, se me viene a la cabeza, fui a comprar pan y la niña que está en la caja de la panadería no tiene internet en su casa, tiene un niñito que va en quinto básico. Me dijo, yo no tengo internet y yo mi celular es con tarjeta, y cuando llego aquí en el trabajo, rápido voy escribiendo las cosas en un papel. ¿Te dais cuenta? Sí, pues. Entonces, no es que todo, si esto es lo que a mí me da rabia con este gobierno. No, eso está en la página de www, es un asco la página de internet. Ya me metí al Ministerio de Educación. Sí. La guía, para empezar, mire, yo hablo por el subsector mío, un asco. Periódico. Pero bueno, será Pero sí, internet es un invento revolucionario. Ojalá sea aún más libre, aún más asequible, y que todos puedan tenerlo, porque si se va a utilizar como una herramienta de comunicación, incluso gubernamental en este caso, porque el Ministerio de Educación está mandando por ahí todo y está obligando a los colegios a mandar por ahí las tareas, háganse cargo, pues. Háganse cargo de que todos los ciudadanos lo tengan. Eso digo yo. Así que, bien, Gansa. Ese era mi tema inicial, y te doy el paso a ti para que sigas con el otro. Ya. Mi segundo descubrimiento, invento, es el limpia parabrisas. Dedito para arriba, Gansa, tan necesario. Aquí hay dos personajes importantes. Vamos a empezar. En 1903, durante un viaje a su ciudad natal, Alabama, desde Nueva York, Mary Anderson vio cómo los conductores se bajaban constantemente a limpiar los parabrisas durante una nevada, lo que le pareció ridículo, pensando que el concepto de comodidad que debía tener un automóvil implicaba bajarse, congelarse poco menos con la nieve y estar, vamos, limpiando y limpiando el vidrio. Así es como comenzó a elaborar diseños caseros en papel de dispositivos que pudiesen ser activados desde el interior para despejar el parabrisas. Una mujer, ya, es que eso también le costó, porque en esos años, colega, olvídese. En 1904, Anderson se acercó a la oficina de patentes de Nueva York e inscribió un sistema que se llamaba brazo giratorio, con una lámina de goma en la cuchilla, la cual se apoyaba sobre el parabrisas y era manejada desde el interior con una palanca manual. Este invento fue patentado como brazo giratorio para despejar el parabrisas. Así se llamaba. Este invento funcionaba bien y podía ser replicado bajo costo y en producción masiva. ¿Ya?
el contexto de la época no la favoreció No, nada. pobrecita, cómo tiene que haber peleado para que la escucharan siquiera. Para que Anderson lograra masificar su invento, las mujeres no tenían un espacio de participación en las empresas ni en las decisiones No, comerciales. Los vehículos no eran tan populares tampoco en claro. ese tiempo. El invento fue causa de burlas por haber sido creado por una mujer y se decía que qué se podía esperar de algo hecho por una dueña de casa, Oh, me así. imagino, colega, qué asco. Y además, no, colega, y aquí sí que espérese, dice, además, ese brazo moviéndose en el parabrisas puede servir de distracción fatal para un conductor. Ah, O sea, era mejor entonces que claro, cayera la nieve y le tapara eso la digo yo. puñetera. Ya. Bueno, a pesar de eso, para 1913 todos los vehículos de uso particular poseían limpiadores de parabrisas mecánicos rediseñados por las propias compañías. Injustamente, la patente de Mary Anderson nunca ha sido Que son reconocida. desgraciados los hueones. ¿Por qué? Porque le hicieron cambio Para decir que no eran, no, y no, 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 el brazo mecánico de la dueña de exacto. No, casa. nosotros hicimos ¿Ah? otro modelo, no el de ella. Pero se lo Claro, copiaron, pues. obvio. Pasaron 50 años para que el brazo mecánico de Anderson volviera a convertirse en polémica. En 1964, el ingeniero estadounidense Robert Ah, Kearns inventó y patentó una decisiva mejora, el limpiaparabrisas, como tal, que era sí, intermitente. Según el modelo patentado, el parabrisas hacía una pequeña pausa de 4 segundos. Este diseño simulaba el parpadeo sí. de un ojo. El ritmo de esta intermitencia era regulada mediante la carga de un condensador que retenía el movimiento. Cuando la carga alcanzaba un cierto voltaje, el condensador se vaciaba y esto producía la activación del motor eléctrico de limpiaparabrisas por un ciclo. Cuando Kearns decidió ir a mostrar su invento a la empresa Ford, a quien admiraba Gansa, yo profundamente, vi una película de ese caso muy buena. y que te voy Ah, a ya. hablar de esta película, estos lo desestimaron por considerarlo poco práctico. Ford robó la idea de Kearns y lanzó en 1969 el primer auto con limpiaparabrisas intermitente. Le Sí, robó la idea. Robert Kearns se sintió traicionado. Desde ese día dedicó todo el resto de su vida a lograr que las compañías que robaron su invento pagaran por el error cometido. No solo Ford copió esta idea, también mm, Chrysler, General Motors y sí, pues. Mercedes. Durante los siguientes 20 años se dedicó a luchar contra el ejército de abogados de estas corporaciones para poder lograr el reconocimiento Qué de su terrible, invento. oye. Finalmente lo hizo y Ford le tuvo que pagar 10 millones de dólares por el plagio y Chrysler otros 15 millones. Terrible. Lamentablemente ninguna de estas corporaciones reconoció su plagio mientras Kearns estaba vivo. Mira, Hay una sí. película, como usted decía, que se llama Destello de Genialidad, que se hizo el 2008 y que actúa un actor que a nosotros nos gusta Sí, mucho porque es muy muy. versátil, que se llama Greg Es Kinnear, muy bueno. que sale en Little Miss Sí, mejor Sunshine, imposible. Mejor Imposible, Muy muy bueno. bueno, muy bueno. Ya, entonces Robert Kearns falleció Mm, de cáncer sí, y ahí uno dice, ¿por qué una maldad tan grande, colega? En la película yo también la vi y él se separó de su perdió todo. mujer, de la depresión Nadie, infernal. nadie, al final, todos sabían que él tenía la razón, pero le decían, ya, ya sabéis que para. Pero Y si no lo va a era lograr, tan injusto, Gansa, porque, mira, uno no sé, pero yo digo, esas compañías ganan millones. O sea, ¿cuál es la idea de hacer eso? él, Claro, porque hay gente mala, sí, pues colega. así nomás es. Porque acuérdese usted que ya el deseo material supera al deseo Mm, sentimental sí, pues, y el deseo claro, espiritual. Si esa es la cuestión, ese es el gran claro. problema. Ya. Y eso es, colega. Así que
aquí la primera que empezó con la idea fue una mujer y se llamaba Mary Porque Anderson. Mary fue visionaria, como cuando uno ve que están haciendo una cuestión y dice, oye, ¿por qué no hacen esto para que les sea más fácil? Y generalmente eso se le ocurre a las mujeres porque uno ve desde otra perspectiva las cosas. Claro, colega, porque uno, mire, colega, cuando la mamá de uno le dice, mira, ¿sabes qué? Ese género no sirve para Mm, cortina. ¿Y por qué se trae un bagaje detrás? Porque sabe lo que pasa si yo mm, coloco eso ahí, porque la tela tal vez no es resistente, no va a mm. tapar bien el sol, por miles de cosas. Y uno tiene que ser respetuoso de la experiencia del Exacto. otro. Y una mujer Pero en aquí esos años iba a tener obviamente una visión distinta y se le iban a ocurrir cosas diferentes. Que no la hayan respetado es otro tema. Eso digo yo. O sea que el limpiaparabrisas, colega, siendo bien sincero, los dos inventores lo hicieron Eso, pan a de los dos. huevo. Pero yo, cuando mi pichirilo haga trabajar, me voy a acordar de Robert Kearns y de Mary Mary Anderson, Anderson. sí, todo el rato cansa. Toda la razón. Ya, colega, yo voy a seguir con un tema que también es un invento muy revolucionario, la píldora anticonceptiva. Muy Muy revolucionario. revolucionario, colega. También en Estados Unidos, eh, el 11 de mayo de 1960, la Food and Drug Administration aprueba la venta del fármaco Enovid, el primer anticonceptivo oral, iniciando su comercialización oficial el 18 de agosto del mismo año. Ese día es un día histórico para las mujeres, un día histórico para finalmente las relaciones de pareja, un día histórico para muchas cosas, muy relevante. Todo se inicia con una pequeña empresa farmacéutica llamada Syntex. Syntex estaba hace ya un tiempo investigando con, y esto es súper específico, a mí me costó entenderlo porque yo no soy nada muy dada a la biología, la verdad. Ellos buscaban sustancias sintéticas que desarrollaran actividad hormonal y que tuvieran efectos potenciales en la salud reproductiva. O sea, algo que moviera la hormona, finalmente. Eso entendí yo en términos Claro. prácticos. Pero cuando buscaron en Estados Unidos nunca encontraron el elemento que diera justo, y tú sabes que ahí hay gente que sabe más que uno, tenéis que buscar el compuesto, el elemento, Claro. hay temas que uno no comprende, la molécula específica para hacer algo que reaccione de una Sí. manera que tú quieres que reaccione, y además relacionado con salud no es fácil de experimentar tampoco, es muy caro. Entonces, finalmente se volvió una investigación tan cara que Syntex se trasladó a México. ¿Por qué? Porque en México se estaba investigando también algo parecido y se encontraba elementos más baratos y que servían también para seguir trabajando, entonces se trasladaron a trabajar allá. Y ahí aparece el señor Luis Miramontes, que logra la síntesis de la norestestosterona, así le llaman, ¿Ya? que es un agente anovulatorio semejante a la progesterona y que se convierte en el ingrediente base de la píldora Great. anticonceptiva. Este caballero entonces encontró lo que la empresa farmacéutica estuvo buscando por años. Se dice que tanto Gregory Pincus, que es quien estaba a cargo de esta creación, que fue el científico que llevó a la empresa a México, y Luis Miramontes son los padres de la píldora anticonceptiva, finalmente. Ya. Y importante la píldora porque cambió el mundo. La píldora finalmente cambió la visión de la planificación familiar, las decisiones de las mujeres. O sea, ya teníais un poder de... Ahora, digámoslo, para las mujeres casadas era más difícil acceder a la ginecología, a la planificación familiar, porque había que prácticamente pedir permiso para salir de la casa. Pero aún así, cambió las dinámicas de pareja, primero. O sea, ya las mujeres podían decidir, una mujer con cierto nivel cultural también, y estados con altos niveles de planificación de sus sistemas sanitarios también podían tomar esta píldora para apoyarse y dar cobertura de salud en ese sentido a las mujeres. Entonces, cambió muchas cosas.
era un medicamento que se tenía que masificar muy rápido, que finalmente cambió la dinámica de las relaciones de pareja, esos famosos cásate porque estás embarazada, oye, podía evitarlo, ya esto Mm, no tiene por qué pasar. Eh, claro. Creo que desde el nacimiento de la píldora también surgió un nuevo movimiento hacia las mujeres y cómo las mujeres también comprendieron su propia sexualidad. Había mucha publicidad que hablaba sobre, oh, que con esto prácticamente las mujeres van a andar, tú sabes, porque las mujeres se desbandan con cualquier cosa, como van a tomar la píldora, van a Claro. salir a ser libres. ¡Uy, qué terrible que las mujeres sean libres de su sexualidad! ¿Por qué van a tener ese derecho? Mm. Bueno, así que importantísima la píldora y un latinoamericano, colega, un investigador mexicano, que su nombre aparece en el USA Inventor Hall of Fame, al lado de Louis Pasteur, Great. Thomas Alva Edison, Alexander Graham Bell, entre otros. Así que Luis Muy Ernesto bien. Miramonte Cárdenas, ingeniero químico mexicano, dedito para arriba. Gracias, Luis Sí, dedito Alberto. para arriba y eso, colega. Dedito Eso para arriba. con mi invento destacado. Mi último invento es el aire acondicionado, algo que a mí me gustaría mucho tener, espero tener algún día, Oh, porque sirve para tanto el calor como el maravilloso, frío. colega, maravilloso. A uno que no le gusta el calor, Ya, sobre todo. sí, pues. Willis Carrier creció para resolver uno de los desafíos más difíciles de la humanidad, el control del ambiente en el interior de un Claro. espacio. De niño tenía muchos problemas en matemáticas. Al darse cuenta de sus limitaciones, su madre le enseñaba las fracciones cortando manzanas enteras en pedazos de varios tamaños. Mm, Más tarde, Carrier comentó que esta lección fue una de las más importantes que había aprendido en su vida, porque le enseñó el valor de resolver problemas con la mira inteligencia. qué madre más Ah, montessoriana, colega, muy por bien. decirlo poco. Sí, pues. Un día de mucha niebla en una estación de trenes de Pittsburgh en 1902, Carrier intentaba mirar a través de la bruma, cuando se dio cuenta que podía secar el aire haciéndolo pasar por el agua para crear niebla. Mm, Al hacerlo, estaba logrando la fabricación de aire con cantidades específicas de humedad, el fundamento básico del aire acondicionado claro. moderno. Este invento dio origen a muchas industrias que son el sustento de la economía en diferentes países, industria desde productos horneados Mm, hasta suministros de guerras. En todas esas fábricas existe aire sí, pues, acondicionado. Así es de claro. importante. Imagínense la industria farmacológica, que hay medicamentos que tienen que estar obligatoriamente a cierta temperatura. Imagínense si estuvieran ahí, no, que no vamos a poder hacerlo en este No, país, pues colega. porque este país es tropical. Claro. No, pues ya. Por ejemplo, el aire acondicionado fue el responsable del triunfo abrumador de los cines en la temporada de verano. Es ahí cuando los jóvenes iban a ver sus películas para escapar del Por calor. supuesto, pues, mire, Mire, llega la vida cotidiana de exacto. todos. El control preciso de la temperatura y la humedad ha hecho posible incluso los grandes centros comerciales, vuelos transatlánticos y computadores funcionar de la mejor manera Claro, pues. posible. Excelente. El legado de Willy sigue vivo, ya que la compañía que fundó continúa reinventando la industria. Carrier es el líder de la industria de calefacción por Me aire acondicionado. imagino, pues, si se le ocurrió. Dedito Y para arriba. Ojalá tener muy pronto un Carrier, porque yo, colega, aquí que esto es de sí. madera, le contaré que los veranos son una pesadilla. Imagínese recibir visita y más encima cuando ya se van, venir aquí a este horno Sí, colega, infernal. yo igual sufro lo mismo Oh, porque acá mi segundo piso igual. Así que te comprendo y Carrier, ven a mí. Sí, todo el sí, todo rato, el colega. ratón. Me voy a ir con otro invento así, eh, que para mí, colega, si para usted el aire acondicionado, esto para mí es la vida misma, los anteojos.
Sí, Colega. pues. La colega, ¿de qué edad usa usted No, si yo anteojos, empecé colega? a usar anteojos como en segundo medio, pero Bueno, y antes, ¿cómo no lo veía, hacía? pues colegas, si yo me sentaba en las primeras puestos siempre en el colegio porque no veía ni una vaina, así era súper cegatona, pero me daba mucha plancha usar lentes, mi papá usa, mira, además yo fui una chiquilla que hacía mucho deporte, entonces yo jugaba básquetbol y ahí yo empecé a cachar que no veía, po. Cuando ya no podía jugar, ya no podía ver. Después seguí jugando con Mm, lentes. Jugaba con lentes igual, así, no me da lo mismo, si se me rompen es mi responsabilidad, yo jugaba igual, pero no es lo mismo, pues, colega. sí, pues me Entonces yo no imagino. tuve como mi dificultad no fue desde que yo nací, como que fue cuando ya era preadolescente. Ahí como que empecé con la miopía brígido. Es que posiblemente, colega, usted necesitaba desde chica lentes, po, pero no sabía. No, probablemente, pues, colega. Sí, Probablemente. porque mi hermana también usa. Bueno, Ya, ya colega. ese, un paréntesis. Ya. Así que como para mí son tan importantes los anteojos, yo dije voy a investigar respecto a cómo y me costó armarme más o menos el panorama porque finalmente estas cosas como que fueron creadas de una manera súper espontánea. Para mí es como la invención de la rueda. Mm, Como que no se le puede mucho atribuir a alguien, porque imagínate, se claro. habla de elementos de lentes desde el siglo V antes de Cristo, con los jeroglíficos aparecen. Colega. Eh, por ejemplo, hay un texto del emperador Nerón de Roma, letras, sin embargo, pequeñas y borrosas, son vistas más amplia y claramente a través de un globo o vaso lleno de agua. Ya se estaba Mire, po. experimentando con lentes, entonces Nerón también dijo haber visto los juegos de gladiadores usando una esmeralda como lente correctora. Era bien piti, aparte Mire. piteado y pirómano piti. Piteado de la cabeza, piti del Claro. ojo. Entonces, el uso de una lente convexa para una imagen amplia es discutido en el libro de óptica de Alhazen en el año 1021. Famoso matemático árabe, escribió 2 libros sobre la óptica y la geometría, porque como era matemático mezcló mira, es un gallo súper cabezón, porque investigaba la relación entre la óptica y la geometría y escribió 2 libros llamados Tesoros de la óptica. Ahí él ya Mm. había dado luces de cómo funcionaba el ojo, cómo se reflejaba la luz en el ojo, y esa fue Ya. como, digámoslo así, la Biblia para los que después vinieron y dijeron ya, si esto aparece aquí, a lo mejor si corregimos con algún elemento externo, como por Claro. ejemplo puede ser un lente, un vidrio, un fondo de botella, una esmeralda como aparece ahí, una piedra que diera esa posibilidad de ampliar una imagen, ya sabían cómo funcionaba el Ya. ojo. Entonces ahí aparece Roger Bacon, que era un monje franciscano, a él me apareció inglés, que escribió sobre cómo un segmento de cristal hace ver las cosas más grandes. Ahí él empezó a hablar de lentes de cristal. Mire, mire qué bien. Luego, Alejandro Delta Spina, también monje franciscano, fue el primero en comunicar, a mí me da un fastidio cuando leo estas cosas de los curas, el secreto de fabricar lentes, porque él sabía cómo y él ya había fabricado para él y para algunas amistades. El secreto, colega, por favor, ¿hasta cuándo Ay, con estos curas? colega. Tanta solidaridad me Ay, conmueve. sí. Entonces, desde ahí, el lente siempre fue un elemento que se utilizó mucho, pero que era costoso tener. O sea, si una que ahora va ahí a las galerías del centro de Santiago y con 30 lucas te va y con lente, ¿cachai? Sí, sí, hay que No es decirlo. como antes, en ese tiempo tenía que encontrar a alguien que te lo fabricara, era caro. Y los modelos eran esos chiquititos Claro. que tenían como un clavito en el medio nomás. Era caro de tener un lente, no era algo muy masificado y honestamente tampoco los sistemas sanitarios se encargaban de eso, como que no veían eso como algo muy relevante. Hasta que aparece la imprenta de Gutenberg. Y en la ilustración, pensemos que Mm, allí estaba oscurantismo, feudalismo, qué sé yo. claro. Cuando llega la ilustración y aparece la imprenta como un elemento que masificó los medios de comunicación y además se empezaron a imprimir libros, se empezó a imprimir de todo. Y ahí
claro, empezó a aparecer la relevancia de poder ver bien y leer bien. Ya los lectores, habían carteles pegados en las calles, entonces ya digámoslo así, el mundo de la lectoescritura, por decirlo así, de la lectura, finalmente fue muy relevante. Y ahí, por ejemplo, te voy a poner un caso, tenía una persona que trabaja en una máquina en específico, tiene que tener buena visión para hacer su trabajo porque había mucha industrialización, se empezaron a crear máquinas. exactamente. Entonces, finalmente el lente se tuvo que masificar y desde ahí empezaron a crearse, ¿cierto?, los anteojos que fueron evolucionando hasta lo que tenemos el día de hoy, pero los anteojos como tal. Así que muy relevante la imprenta como un puntapié inicial para la masificación de los anteojos en el mundo finalmente y en la Claro que vida sí. cotidiana. Así que ese era mi último invento, colega, un invento muy relevante. Muy bien. Así Sí. que, ¿Cuánta gente no necesita? Y ojo, los papás, uno se da cuenta cuando el niño atrás se pone como chinito y no mire, ve colega, bien. yo soy madre y aquí lo digo ahora, una vez al año. Porque yo que soy más encima cortevista, yo una vez al año sagrado, oftalmólogo. Y ¿sabéis qué? Uno se ahorra platita, porque al final que después corregir, no haberse dado cuenta, el daño es mayor. Así que yo lo recomiendo. Sí, Así que hablando de recomendaciones, nos vamos a ir a las sí, colega. recomendaciones de hoy. Parta usted, colega, que le toca recomendar una canción. Sí. Voy a recomendar este grupo que yo admiro profundamente por su trabajo social y además por la inteligencia en sus declaraciones. No son de estar dando, rueda de prensa, pero las veces que lo han entrevistado, gente muy inteligente. Hablo de Rage Against the Ah, Machine. Lo puse porque lleva la palabra machine, que estábamos con los inventos y ahí hice una maravilla. asociación. Máquina, mire, usted sabe. Ya, Rage Against the Machine es una banda norteamericana de California. Su estilo es rap metal, fundada en 1991. Los integrantes son Zack de la Rocha, Tom Morello, Tim Comfort y Brad Wilk. Conocido por el contenido sociopolítico de sus canciones contra el capitalismo, globalización y guerra. Apoyan iniciativas de protesta y reivindicaciones sociales. Zack de la Rocha pertenece al Ejército Zapatista Ujú. de la Sí, Liberación pues. Nacional. En estos momentos es un movimiento político desde el 2006, que ya no es un movimiento militar. Todo lo que tiene que ver con Emilio Zapata en la reivindicación de los territorios que pertenecían a los indígenas originarios, los pueblos originarios Sí, de colega. México. Emiliano Zapata fue un Sí, gran colega. hombre porque instruyó a la Sí, gente de una forma pacífica a reclamar por sí. sus derechos. Y cuando no lo Exacto. lograron, se fue Sí, a la colega. fuerza. Pero él fue Un un gran gran hombre. líder. Yo admiro mucho a Emiliano Zapata. Ya. Ellos son de izquierda, lo dicen con todas sus letras, en todos los asuntos que tienen que ver con política interior y exterior. Mm. O sea, muy parecida a Sí, nosotros, colega. colega, con Yo toda los la he ido a humildad. ver, los admiro mucho, así que los amo con locura. Eso no más distinto. Sí, ya. Después del atentado del 11 de septiembre, las emisoras en Estados Unidos censuraron a esta banda por Ah, antipatriotismo. claro. Yo le quiero contar, colega, que ellos son gente bastante preparada. Zack Mm, de la Rocha, él es, aparte de ser músico, es activista y es exacto. poeta y ensayista. Yo he leído ensayos de él. Él está muy influenciado por Noam Mm, Chomsky, que es un gran sí. pensador. Creo que si hay alguien que uno diga, si va a admirar a alguien bien, andate a la Mm, segura, admira a Noam Chomsky, lee lo que escribe, él es historiador, antropólogo, lingüista, profesor, informático teórico, activista, filósofo es y sequísimo, escritor. sequísimo, nada que decir. Todavía sigue vivo Sí. don Noam.
Entonces, Zack de la Rocha tiene una relación muy estrecha con él. De hecho, entrevistar a Noam Chomsky significa, yo creo que cualquier periodista es un gran Sí. desafío, porque una persona que puede darle fundamento de prácticamente cualquier tema que se esté llevando globalmente. Entonces, las entrevistas que le he hecho son bastante buenas y concuerdan en casi todos los puntos porque de cierta manera son como discípulos de Claro. Chomsky. Ellos se separaron por un tiempo y ahora en febrero del 2020 se volvieron a reunir gracias a todos los Sí. astros. Ellos toman el arte como forma de crear conciencia social y eso yo lo encuentro muy, muy Sí. destacable. Cualquier persona que utilice su trabajo para mejorar la vida de los demás es loable. Y en este caso, ellos lo hacen desde la música. ¿Por qué? Por una difusión de propuestas sociales, por estar en contra de la industria armamentista, por denunciar los crímenes Sí. de la guerra, por el daño irreparable de las familias de las víctimas y también por jugar con la sangre de los Sí. inocentes. Muy bien dicho, colega. También esta banda es muy amiga y de hecho Michael Moore ha dirigido videos de ellos. Hay uno que hace frente al Wall Street, esta cosa de la, ¿cómo se llama? La bolsa de ¿Ya? comercio. Y ahí Michael Moore, ellos se ponen a cantar enfrente de este edificio y llega la policía, los toman Sí, po. detenidos, lo han tomado detenido en muchas oportunidades porque encuentran como que andan Por revolviendo el subversivos, gallinero. pues, colega. Ya, por subversivo. Ya, Tom Morello, él es egresado de Ciencias Políticas de Harvard. Sí, pues. Ay, Tom Morello. Ay, Él, colega. él Tan amable. Amable. es Amable de amor, digo yo. él es una persona, la última noticia que supe fue que una fan de la banda le escribió y le dijo, nunca pensé que ustedes fueran de izquierda y yo por eso no te voy a escuchar nunca más. No. Porque ella como que le gustaba la música, pero nunca le puso atención a la Colega, ¿sabe qué, letra. colega? Yo aquí, eso a mí me da rabia, colega. ¿Sabe por qué? Mire, yo soy una mujer que tuvo inglés en el colegio pre-reforma. Por ende no aprendí nada. Nada. O sea, ustedes han visto que para leer las siglas hasta se me traba la lengua. Pero, ¿sabe, colega? Ahora uno pone traductor y lee la letra de la No, canción, ella no porque uno sabía. tiene que saber lo que anda cantando, pues, por favor, qué falta de respeto para el artista. Entonces Tom Morello le contestó y le dijo, es que si no se había dado cuenta, quiere decir que nunca entendió lo que nosotros cantábamos. Exactamente. No sé, bueno, ya, ese es otro tema. Ya, en el caso de los otros dos integrantes, por ejemplo, Tim Comfort, él también es poeta, y Brad Wilk, él es activista y lleva una corriente, vive bajo esta corriente que nosotras que queremos tanto el budismo, Sí, po. que se llama Sí, austeridad. Eso es como una nueva corriente, un sistema de vida, y él prácticamente vive con su guitarra, una que otra cosita y nada más. Y no se hace problema ni por marca ni por ninguna exacto. cosa. Y eso lo descubrió cuando murió su Mire, mamá de mire. cáncer, porque él se fue a vivir con el papá y se movían mucho. Y él cuando su mamá falleció dijo, a ver, ¿qué tanto yo le puedo dar importancia a las cosas si ya las personas que amamos no están? Sí, Entonces, ¿de qué sirve tener un auto último modelo, tener una casa de millones de dólares si las personas que son las que realmente tú quieres no se pueden claro. comprar? Entonces ahí él empezó con este sistema de vida Muy austero. bien, colega. Ya, la canción que yo voy a recomendar es People of the Sun, que está hecha de 1996 del disco Evil Empire y está dedicada a la gente de Chiapas, Claro. porque en, en esta oportunidad People of the Sun quiere decir la gente que le pega el sol y es más Sí, morenito, en este caso a los mexicanos. Y ellos
perdieron mucho, mucho, mucho. Chiapas está al sureste de México y hay un video en internet donde Isaac de la Rocha va a trabajar con ellos, a construir especie de vivienda. Y él lleva muy, muy orgullosamente su herencia mexicana porque él nació en California, pero sus papás son de origen mexicano. Entonces, lo que a mí me parece muy importante por recalcar que tanta gente que niega su origen, en este caso nosotros los Claro, mapuches, y se avergüenza y por ellos todos quisieran ser, ay, no es que lo crió una claro. alemana, no, que la vecina de la abuelita era de Escocia, entonces cocinaban. A Ah, ver, por favor. todos aquí tenemos sangre Sí, mapuche, colega. quieran o no quieran reconocerlo. Aquí hay un ejemplo de Isaac de la Rocha que él se siente muy orgulloso, habla español Sí. muy bien, a pesar que él vivió toda su vida en Mm, California y trabaja mucho por todas las comunidades indígenas. Y esta canción habla de, dice, por ejemplo, con sus fronteras y botas encima de nosotras, una metrópoli tóxica, así le llama a Estados Unidos, el espíritu claro. Cuatemoc. A eso hay que apelar al origen y ese buitre vino a tratar de robarte tu nombre. Así que esa es mi Great, recomendación, colega. colega. Una gran banda, gente muy admirable, muy seca y con mucho mensaje y Que con mucho contenido. muchos mensajes. Y ahí vamos a entrar en otro tema después, ¿se acuerda de estos Estos, posters? Llámese estos bono, altruismos imaginarios. la La ilusión del ilusión del altruismo yo lo tengo en carpeta, colega. Sí. Muy bien, colega. vamos a hablar más Zac de la Rocha, menos, ¿cómo se llama esta bestia? Como el Chris Chris Martin, Martin. sí. Adiós contigo. Ya, colega, me gustó su recomendación. Yo voy a recomendar un libro. Me toca el libro hoy día. Me voy a salir de la literatura y me voy a ir a un libro que tiene más que ver con aprendizaje. Y para mí es un libro de aprendizaje. No sé cómo catalogarlo, la verdad. Es como no ficción. Es un libro de no ficción, finalmente. Ya. Es un libro que es un compilado de 3 libros de un autor que a mí me ayudó mucho, que es Carlos González, que es un pediatra. Él es un pediatra que ha dedicado su vida académica a escribir sobre la maternidad en general, desde un punto de vista médico y también analizando la psicología de los niños, qué nos pasa a los padres con ciertas cosas. Y él es uno, para mí, muy importante porque a mí me ayudó a derribar muchos mitos que yo tenía con mi primera maternidad. Cuando yo fui mamá muy joven, todo lo que hice fue lo que me dijeron que tenía que hacer, sentía yo. No, es que al niño tenéis que Mm. ponerle esta ropa. No, es que al niño tenéis que vestirlo así. No, es que al niño tenéis que darle esta comida. Y yo, en mi ignorancia y mis ganas de hacerlo bien, lo hice bastante bien, debo decir. Tampoco fui una mala madre, pero había muchas cosas que yo sentía que no había hecho bien o que podría haber hecho mejor. Además, entre un hijo y otro, en mi vida pasaron 14 años. Entonces, claro, cuando tuve al Mauri yo era una cabra de 18, 17 y jugaba a ser mamá un poco sin tener gran conciencia de lo que estaba haciendo. Ya en el camino de la vida uno va descubriendo que en realidad era mucho más difícil de lo que uno pensaba. No tanto en lo difícil que es mantener un hijo, para mí eso no, sino que en cómo tú querís finalmente ser una figura positiva para ese niño y ser el adulto que él necesita. Mm. Desde esa mirada, yo conocí a este autor por una amiga de la universidad. La voy a saludar a propósito. Paula Ledy, que éramos compañeras de universidad y ella siempre nos llevamos muy bien. Después perdimos contacto, pero nunca dejamos de estar en redes sociales, qué sé yo. Y ella fue mamá un poco antes que yo. Y ella hablaba de este autor, lo publicaba en sus redes y ella me empezó a picar el bichito y yo lo empecé a investigar. ¿Qué hace él? Nos ayuda a derribar mitos. Los mitos de, ay, tu teta no alimenta, ay, tenéis mala leche, ay, tenéis poca leche, por eso a mí se me chorrea.
Todas las mujeres son distintas, relájate, vaya a tener la leche que tu hijo necesita. Y si no tení, cómprale la fórmula, que no pasa nada, que nadie se va a morir. Él como que te dice, oye, yo como médico te digo, relájate. ¿Le vas a dar teta? Bacán, dale, sé feliz. ¿No le vas a dar? Ya, bacán, aliméntalo bien, dale esta fórmula que tu hijo va a ser sano igual. Como que te ayuda a relajarte y a entender que el proceso de la maternidad no es una enciclopedia que tenéis que llevar, y a los 6 meses tengo que quitarle esto, y al año le tengo que sacar los pañales. Y todas esas presiones que no tienen asidero en la realidad ni en la psicología infantil. Porque ¿para qué estamos con cosas cuando a ti te dicen, es que viene el verano, sáquenle los pañales? No, pues si los pañales se sacan cuando el niño controla el esfínter, no cuando hace calor. ¿Cachai? No tiene. Ahora, ideal que no se mojen los pantalones cuando hacen 8 grados, claro, por supuesto que sí, pero el niño va a dejar el pañal cuando su desarrollo psicológico, biológico, físico le permita tener esa habilidad. No tiene que ver con una estación del año. Entonces, Como aprender a caminar. exacto. Entonces, Carlos González, ¿qué te dice? Te dice, mira, esto es un mito. Yo soy pediatra, te digo, relájate con esto, dale lo que tú quieras, preocúpate de esto es lo que tu hijo necesita. Lo demás necesita amor. ¿Qué hizo este gallo? ¿Cómo escribió sus libros? Dejó la práctica de la pediatría y se quedó a investigar a sus hijos, muy parecido a lo que hizo Jean Piaget en algún momento, ¿ya? Ya. Entonces él se quedó en casa dedicado a la crianza y su esposa se dedicó a trabajar. Muy distinto a lo que pasa siempre. Y él aprovechó su conocimiento para ir analizando cómo era el desarrollo de sus hijos y qué era lo que los niños necesitaban de un padre, la verdad, así desde un punto de vista real. Y me ayudó mucho a creer el concepto de crianza respetuosa, crianza humanizada, que se llama también. ¿Qué quiere decir eso? A nosotros nos criaron con dogmas, así como no se ponen los codos encima de la mesa. Y cuando uno es cabro chico no entiende por qué, ¿cachai? Entonces, ¿a qué te invita? Si tu hijo quiere dormir contigo es porque te necesita, ¿cachai? Si tu hijo quiere tomar más pechuga es porque necesita más pechuga. Si tu hijo un día no quiere comerse toda la comida, no importa, preocúpate que la otra comida coma bien. Y a lo mejor mañana va a querer almorzar más y es normal, porque tu hijo es un ser humano distinto a ti y tiene a lo mejor un día no tiene tanta hambre, como te pasa a ti. Entonces te hace ver que en tu hijo un humano similar a ti, no un ser inferior. Entonces, por supuesto que es contrario a los golpes y a esos métodos como el método Stivil, donde a los niños los encierran en la pieza a llorar hasta que se duerman porque tienen que dormir solo en su pieza, cosa que yo encuentro más torturadora no puede haber. Entonces, creo que te invita a disfrutar tu rol materno, paterno, de acuerdo a ser el adulto que tu hijo necesita en los momentos que te necesita. Y si un día quieres estar en brazos todo el día y no podéis lavar la loza, pucha que lata, pero no pasa nada. ¿Cachai? Así como que tu hijo te necesita ahora y está ahí en esto. Relájate, hazlo tranquila. Entonces, a mí me ayudó mucho y por eso lo recomiendo. El libro se llama Comer, Amar, Mamar, que es un compilatorio de él, pero él tiene muchos autores y varios están en PDF, Carlos González. Y este libro es muy bonito porque me lo regaló mi marido cuando yo estaba esperando a Laura, así que yo me preparé, en mi embarazo lo leí y todo. Y este es un compilado de 3 libros. El Bésame Mucho, que habla de la crianza respetuosa, humanizada, con amor. Poner límites, pero con cariño. O sea, si tu hijo sabe cuáles son los límites. Yo, por ejemplo, a la Laura siempre le digo, quiero ocupar el tablet. Yo le digo, si ocupas el tablet antes del almuerzo, no lo usas en la tarde. Ok, lo voy a usar ahora. Y listo, y no hay tema. Entonces, ¿cómo tú le das esos límites? Porque tú lo respetas y le cumples tu palabra también. ¿Cachai? Si yo le digo, sí, después de almuerzo vamos a salir a andar en bicicleta, cumplo mi palabra, pues no me hago la lesa para no llevarla. ¿Cachai? Entonces te hace despertar a eso. Hay otro libro que se llama Un regalo para toda la vida, que habla de lactancia materna, y uno que habla de alimentación infantil, que se llama Mi niño no me come, que te orienta en cómo hacer que tu niño coma, si tenía ese problema. Así que eso, las invito a las que les interesa la maternidad. Colega, ¿sabes lo que a mí me ha molestado? Siempre cuando comparan a los niños. Ay, no, la fulanita al año Claro, caminaba. como si fuera una competencia. Todavía no camina. Sí.
Ay, no, la fulanita no, dejó el pecho a los 6 Claro. meses. Después no, ella no me aceptaba la Sí, así teta. como si fuera una Es que me da competencia. rabia esa Sí, Gansa, a mí cuestión. también me carga eso. Si los niños hacen las cosas cuando ellos No, y están no, listos, la vida no es una o sea, lo que competencia. más me da rabia es comparar niño con niño. Claro, no, Ya, entonces que digan, ya si la fulanita mamó hasta los 2 años, bien, si Pepito claro, mamó hasta los 1 año, sí, bien, pero no, no, a mí al año me soltó y no, solito dejó los o paños. como también, No, déjense de comparar a los niños, durante la vida todas las veces lo van y a comparar. Se tiene que comparar ahí en las clases, se tiene que no, comparar después en el trabajo. Déjenlo ser niños de una y vez por también, todas. colega, también una raspadura de cacho para las mismas mujeres de repente que empiezan a compararse entre ellas. Ah, no, es que yo le doy teta. ¿Y tú no le das teta? No, yo le doy fórmula. Ay, pero es que los niños que toman teta son más inteligentes y empiezan como a competir. Y esa Esa tontería. Los cuestión. niños inteligentes son los niños felices, amados, cuidados, Colega, hay protegidos. un mito, hay un mito que el hijo que no se pare con dolor es menos hijo. Ay, Está ese incluso ese mito. de que no es que si nació por cesárea, no es lo mismo que si fue por parto. Ay, paren su Ay, lesera. que los que se paren con dolor se quieren más, Mira, dice. ya. Así que eso con Carlitos Ya. González, con la crianza respetuosa, humanizada y con amor, que yo trato de cultivar y tú sabes los resultados que me ha dado, porque vaya que tiene personalidad la niña. Vaya que la metidita. Mira, ella es una Sí, influencer nata, la eso, metidina. colega. Vamos a ir cerrando, me despido. Eh, Fuerza Chile. Así que Sí, sí, colega, porque estamos aquí. toda la gente que está ahora con el corazón en la mano, fuerza Sí, Chile. así que eso. Bye, colega. Bye, colega.